Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. También comentar que los productos ofertados por Equity Group, Equity Latam, son CFDs, contratos por diferencia. Son instrumentos especulativos considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento y por lo tanto para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado y de trading suficiente para poder hacer una gestión asertiva. ¿Vale? Vamos a iniciar con lo que sería la emisión del día de hoy. Vamos a dar un recorrido de noticias macroeconómicas, algunos reportes que se esperan para esta semana y algunas actualizaciones en cuanto a noticias relevantes que se han estado presentando en estos últimos días para poder ver el impacto en los diferentes mercados relacionados. Y vamos a empezar con el calendario económico de TradingView que estoy colocando por aquí. Le estoy eh, colocando también el filtro de importancia que nos muestra o que nos permite el portal. Y como pueden observar, el día de hoy, empezando por el lunes 19 de mayo, tenemos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central de Australia. Se espera una disminución de 25 puntos básicos para llevar a la tasa al nivel de, que sería 3,85%. Vamos a ver por acá cómo se ha comportado esta baja gradual, que a pesar de que sea, de alguna manera, pues se han estado disminuyendo. En Australia podemos observar que los niveles, pues no son tan bajos, ¿no? Estamos hablando de niveles que alcanzaron los 4,35% en 2024, 2023 aproximadamente, sobre todo en 2024 que llega a sus máximos. Es un nivel pues muy cercano a lo que se mantuvo en 2011, 2012 aproximadamente, como parte de los máximos previos más relevantes, ¿no? Entonces, podemos observar que ya en el último año hemos tenido pues una baja gradual hacia el 4,1%, pero se ha mantenido en el tema de Australia, ¿vale? Entonces, vamos a ver por aquí un poquito del el contexto del banco de este país para ver un poquito pues sus variables macroeconómicas más importantes. O vamos a ver en el comparador directo. Vemos que estaría, vamos a buscarlo por acá, a ver si podemos filtrar por, sí, aquí está. Vemos que los niveles de inflación pues están relativamente más controlados en 2,4% por debajo de diversos países de Occidente que se mantienen, sobre todo Estados Unidos, se mantienen pues por encima de los niveles o considerablemente por encima de lo que quisiera su Banco Central. El Producto Interno Bruto pues se apreciaría desacelerado, ¿no? En 0,6%, pero por encima considerablemente de la zona euro, por ejemplo, en los movimientos trimestrales, por encima de ahora de Estados Unidos, ¿no? Aunque en el promedio pues no creo que estén muy por encima, vamos a ver. Y la tasa de desempleo en 4,10%. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que sería ya la medición. Vemos que es mucho más estable, ¿no? En los últimos 3 años, a pesar de que estuvo un tiempo cercano a los niveles de 0%, pues es mucho más estable, no ha mostrado decrementos el desarrollo económico en este país, manteniendo en su mayoría pues un promedio cercano al 0,5%, por lo menos a partir de 2023. Y pues esto le permite observar pues que hay más estabilidad, ¿no? En resumen, la inflación, vamos a verla por acá. Vemos una desaceleración gradual
Y pues en los últimos periodos, ya llevamos dos periodos en 2,4%, lo que es mucho más cercano a los niveles que buscan los bancos centrales de Occidente. Y vamos a ver el factor o el indicador de empleo que está por acá. Mm, Está de este lado. Los máximos históricos, bueno, no nos deja, pero sí podemos ver en los últimos 10 años que si bien ha tenido una ligera pendiente al alza, no se encuentra tan alejado de los mínimos históricos de 3,5%. ¿Vale? Entonces, podemos ver cierta estabilidad mayor, sobre todo, vamos a regresar aquí al comparador, sobre todo comparado pues con naciones como la zona euro o más bien el Reino Unido, la inflación por encima de lo que está manejando Australia, podría ser un buen comparativo. La tasa de desempleo ligeramente por encima, el crecimiento económico, pues muy cercano, ¿no? Al final podemos ver que por lo menos en estos indicadores como más observados, eh, hay ligera estabilidad mayor en Australia, aunque también pues no muy lejana de algunos similares, ¿no? Como el Reino Unido, Estados Unidos, obviamente, Canadá también, en niveles muy cercanos, con mejoras en la inflación, pero al final eh, con ligera más estabilidad, podría ser el resumen. Obviamente habría que profundizar más en el análisis macro de Australia para hacer un comparativo más detallado, y poder entender cómo Australia, pues al final hago todo este ejercicio porque me llama mucho la atención que la baja gradual de tipos de interés, pues es mucho menor. Eh, Llama la atención porque está aguantando, ¿no? En niveles elevados el Banco Central de Australia, y esto podría decir que está tratando como de combatir o su principal foco estaría siendo la inflación, aprovechando pues estabilidad en el crecimiento económico y estabilidad en el sector de empleo, por lo menos en este pequeño vistazo que dimos, y por lo tanto pues está buscando a un mayor grado la contención de la inflación para probablemente posteriormente hacer algunos movimientos, ¿no? Desde el enfoque monetario, desde el enfoque de políticas gubernamentales, ¿no? Sobre todo en el tema fiscal. Entonces, esto sí, aclaro, es un pequeño vistazo. Lo más correcto es profundizar para hacer un análisis más detallado. Eh, solo, solo destacar que llama mucho la atención el que esté aguantando estos niveles, aunque el mercado pues ya está esperando alguna baja gradual, ¿no? En sus tipos de interés de referencia para el día de hoy de 25 puntos básicos. Habría que ver qué sucede. Y simplemente pues vamos a ver el australiano, cómo se ha comportado respecto al dólar. Y vemos que pues bastante lateral, ¿no? No le ha costado al dólar australiano pues tener un aumento gradual a pesar de que el dólar estadounidense ha tenido una disminución en los últimos meses, ¿no? Las últimas semanas, el cúmulo. Entonces vemos una lateralidad bastante sostenida, una disminución en los tipos de interés o sobre todo lo que sería un argumento por parte de los líderes del Banco Central mucho más dovish o menos restrictivo, pues no sería como del todo bueno para la divisa, y probablemente pues podremos esperar algunas apreciaciones del dólar, sobre todo por el tono que sea del discurso, ¿no? Si es más restrictivo, pues probablemente esto le ayude a lo que sería el australiano, pero si es un tanto más expansivo o menos restrictivo por lo menos, pues el dólar estadounidense podría estar generando valor. Realmente no hay una pendiente clara, no hay patrones incluso que se puedan destacar, solo cierto estancamiento en el comportamiento, cierta lateralidad. Yo sería como para ahondar un poquito más en Australia que no habíamos observado sus movimientos, ¿vale? Entonces, eh,
solo para hacer una pequeña apreciación. Parte del argumento de que el Banco Australiano esté manteniendo los tipos de interés de referencia a niveles elevados, repito, sería como en resumen, una estabilidad un tanto mayor o ligeramente mayor a otras naciones de Occidente, pero sobre todo una estabilidad que ha mantenido los niveles del Producto Interno Bruto en áreas positivas, con un promedio pues, mucho más alejado al 0%, que indica un crecimiento gradual, leve, pero al final crecimiento o aceleración tenue. Obviamente, pues una economía no en movimientos negativos de contracción y niveles de empleo medido a través de la tasa de desempleo, pues relativamente controlados, ¿vale? Entonces, esto generalmente ayuda a que los bancos centrales pues mantengan sus niveles elevados y busquen su principal objetivo, que es la contención de la inflación, para después hacer ajustes, ¿no? Sería como el resumen para los que le interese un poquito más profundizar en el tema. Eh, Vamos a tener inflación el día martes en Canadá y en Reino Unido. Obviamente, eh, pues cualquier sorpresa al alza ayudaría mucho a las divisas. En el caso de Canadá, se espera una desaceleración al 1.6% en la variación interanual y en el caso del Reino Unido se espera una aceleración al 3.3% en el caso de la evaluación interanual también, ¿vale? Entonces, simplemente por ahí echar un vistazo a las divisas. En el caso de la libra esterlina, pues mantiene lo que sería el crecimiento gradual, el crecimiento sostenido medido a través de este canal alcista. Se espera una aceleración, entonces pues, cualquier movimiento, por leve que sea, por encima de lo esperado, sería muy bueno para la libra esterlina y por ahí pues estar pendientes, ¿no? Y en el dólar canadiense le ha costado mucho más, sobre todo por el tema de política comercial, que hubo pues bastante incertidumbre en Norteamérica y le ha costado mucho pues generar una tendencia de apreciación para el canadiense. Entonces, y aparte pues espera una desaceleración, lo que no es muy eh, óptimo, ¿no? Para la divisa, una desaceleración en la inflación. Entonces, vamos a tener también balanza comercial en Japón, estar atentos para los que siguen el yen japonés, aunque realmente pues no sería uno de los focos principales, ¿no? Para, para los que buscan esta paridad, ¿no? Con el yen japonés. Entonces, el jueves tenemos datos de PMI en Alemania, en Reino Unido, muy probablemente en diversos países de Europa. Entonces, también muy atentos. El índice de clima de negocios de Alemania, que ha tenido pues mejoras, ¿no? Que en las últimas evaluaciones, algo positivo obviamente para el país. Ventas, algo del tema inmobiliario en Estados Unidos, inflación en Japón. Este sería pues más importante, porque ya el último dato de inflación en Japón se ha observado en niveles pues elevados, ¿no? Entonces vamos a ver aquí en todos los tiempos la inflación interanual en Japón pues está en 3.6%, muy por encima de lo que está acostumbrado el Banco de Japón, 1.5% aproximadamente en promedio, ¿no? Entonces, y por encima de una banda muy, muy delicada que podría hablar pues de un despunte en la inflación en, en lo que sería Japón, en una economía que le cuesta mucho crecer, ¿no? A diferencia de los demás países de Occidente, Japón es una nación que, siendo una de las economías más grandes del mundo, le está costando mucho, mucho crecer. Y hemos visto que los movimientos generalmente, la variación trimestral, son de ascenso, luego en decremento o en contracción. Le cuesta mucho crecer los niveles de de otras variables macro pues, también le cuestan y actualmente pues las vistas del Banco Central de Japón pues son al alza, ¿no? Principalmente por lo que pues, se había mantenido, ¿no? Durante mucho tiempo tratando de estabilizar su moneda principalmente con una depreciación gradual que ha tenido durante ya bastante tiempo y esto, la inflación en estos niveles elevados pues, justificaría de una forma bastante razonable que estos movimientos al alza suban, bueno, estos movimientos, perdón, al alza continúen en el tema de los tipos de interés de referencia. Entonces,
muy atentos a la inflación en Japón. Esto yo creo que sí, pues impactaría mucho en el yen japonés. Un segundo, por aquí me fui. Que vemos por acá. Porque también le ha costado bastante, ¿no? A pesar de que aquí sí alcanzamos a ver una ligera pendiente al alza. Vamos a ver, a buscarla por acá. Podría ser esta. A pesar pues de que le ha costado, pues la trata de mantener, ¿no? En un movimiento de apreciación, pero de mínimos históricos en cuanto a los niveles del yen, máximos a niveles del dólar contra el yen, obviamente, pero vemos como este canal expansivo pues está tratando de dirigirse, ¿no? Hacia lo que sería pues, siguientes niveles por lo menos pues buscando los 140, 141 yenes por dólar aproximadamente, pero pues le ha costado mucho, ¿no? Al yen japonés también, a pesar de esta visión más restrictiva del Banco de Japón, también genera apreciación porque la economía, principalmente la economía, yo consideraría que es lo que más le ha costado pues, mostrar fortaleza, ¿no? Sería. Entonces, por aquí simplemente tenerlo en cuenta, ¿vale? Y el día viernes, algo de ventas minoristas en Reino Unido. En general, pues es eso, no se esperaría mucha volatilidad a nivel mercados, solo a nivel paridades estaríamos analizando en las siguientes emisiones qué ha sucedido, pero a nivel mercado general, pues no se esperaría mucha volatilidad. Tenemos también aquí en investing.com que el calendario de reportes nos marca algunas empresas relevantes, Home Depot, el día martes, tenemos Target, ambas del sector pues, de ventas minoristas, ¿no? En diferentes áreas, pero al final con cierta relación, ¿no? El miércoles, el día jueves, Intuit, por ahí dentro de la cámara destacan Ross Stores, también del sector minorista o ventas minoristas, eh, Ralph, Ralph Lauren, en el caso de pues, empresas conocidas, PDD Holdings, también por ahí, pero no mucha volatilidad tampoco, ¿no? Recuerda que la semana que viene se espera el reporte de Nvidia, ahí sí considero que es un reporte muy esperado, muy importante, dentro ya de los que más destacan para el primer trimestre, entonces también estaremos esperando, ¿vale? Entonces, vamos a dar ya el tiempo que nos queda, alguna información de CNBC para, recuerden, estoy usando Trading Economics también, no lo había citado, pero es importante por si quieren profundizar, ¿vale? Entonces, CNBC, el portal de noticias económicas financieras, quisiera pues dar algunos comentarios. ¿No? Y por acá nos dice el portal, los futuros de las acciones cayeron el lunes tras la rebaja de calificación crediticia estadounidense por parte de Moody's, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon. Eh, nos dice, bueno, es parte como de la información general, aquí solo quisiera profundizar estos dos temas, ¿no? Por ahí hubo una un decremento, ¿no? Que no, que le ha estado costando a lo que sería el índice Standard Poor's 500. Es leve, en este momento es menos 0,30% en el índice estadounidense, siguiendo con su comportamiento alcista gradual, pero pues una ligera baja. A esto se refiere CNBC con lo que sería la disminución en los mercados de valores de Estados Unidos, pero sobre todo destaca el movimiento al alza de los bonos del Tesoro, ¿no? Sobre todo a 30 años, el vencimiento a 30 años, quisiera colocar el vencimiento a 10 años porque al final hay una correlación importante y vimos que hubo este incremento, ¿no? Aproximado desde este último mínimo a un 3% de aumento. Los bonos del tesoro pues se topan con esta resistencia técnica y también están buscando reacción aquí, pero definitivamente lo que destaca es esta baja de Moody's, una de las calificadoras estadounidenses más importantes a nivel global, baja prácticamente pues baja a Estados Unidos desde el punto máximo a un escalón menor
o continuamente menor. Y esto es importante por diversas cosas, ¿no? Una de ellas es que Moody's era la última calificadora, por lo menos de las más importantes en Estados Unidos, Standard Poor's Ratings, H Ratings, si mal no recuerdo, eh, pero bueno, de las más relevantes calificadoras en Estados Unidos, pues Moody's era la última que no había bajado su calificación, mantenía lo que sería Estados Unidos en el peldaño más alto, en la mejor calificación. Y ahora, pues lo que ellos destacan son dos vertientes, ¿vale? Por un lado, lo que ellos consideran, pues un manejo no tan razonable, no tan adecuado, hasta cierto punto también por las líneas que manejan, pues un tanto, pues, inadecuado, no responsable probablemente, eh, porque se mantiene un déficit fiscal eh, pues bastante agresivo, ¿no? Que no está subsanando ciertas áreas que las calificadoras, en este caso Moody's, pues consideran que deberían considerarse, ¿no? Entonces, un déficit fiscal que consideran no está siendo trabajado de la manera adecuada y por otro lado, pues una refinanciación de la deuda pública con niveles elevados en los tipos de interés, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues las nuevas emisiones en los bonos del Tesoro, en diferentes vencimientos que empiezan o sea, a mandar al mercado, pues estas nuevas emisiones tienen el pequeño detalle que los tipos de interés de referencia están elevados y por lo tanto la carga de intereses que van a pagar en estos vencimientos, pues va a ser elevada también, ¿no? Eh, de hecho, hay estudios de cómo los pagos de intereses para la proyección de los próximos N tiempo, pero vamos a decir una media de 10 años, pues sería una implicación importante para lo que es todo el presupuesto de gobierno, ¿no? Por ahí haciendo comparaciones que incluso pues, estaría por encima de áreas clave, considerando pues todo el presupuesto de gobierno. Voy a tratar de traer ese artículo que por ahí en su momento analizamos para poder ser más claro, pero al final estos análisis que muy probablemente las calificadoras hacen de manera interna o consideran por lo menos, pues se pone en la mesa que el pago de intereses pues, no va a ser cualquier cosa, va a ser elevado y que por lo tanto pues eh, hay que considerarlo, ¿no? Entonces, este déficit presupuestario lo podemos ver de dos maneras, ¿no? A través de el FRED, voy a quitar esto el, el Federal Reserve Banks de San Luis nos da esta información de cómo el déficit presupuestario, para lo que sería, pues, por lo menos esta es la evaluación hasta el 2024, pues es elevado, ¿no? Aquí no vamos a abarcar un poquito más. Históricamente es muy elevado, ¿no? Sobre todo a partir del año 2000, el déficit presupuestario es muy considerable, muy considerable. Entonces, ¿qué es un déficit presupuestal o presupuestario? Que el gobierno está gastando más de lo que está ingresando a través del erario, a través de los impuestos, a través pues, de la deuda también. Pero todo esto que está ingresando, al gastar más implica un déficit presupuestario y no es cualquier cosa, ¿no? Lo podemos ver en el gráfico que nos da el FRED, el FRED Portal. Entonces, también se puede ver a través de movimientos comparados contra el PIB, ¿no? Vemos que la tendencia pues, es muy similar porque es la misma información, pero aquí se mide con relación al PIB, ¿no? Entonces, vemos cómo este déficit presupuestario, históricamente hablando, pues es elevado, ¿no? Está por debajo, es un menos 6,15% del PIB de Estados Unidos, es muchísimo, y por lo tanto, pues esto las calificadoras empiezan a considerarlo, ¿vale? Y por otro lado, pues sabemos que los tipos de interés, ¿no? No se encuentran en niveles pequeños, ¿no? O sea, ponerlo los últimos 10 años también está en niveles elevados y eso habla pues de la financiación de la deuda, como también hay implicaciones en los intereses, ¿vale? Entonces, esto ha hecho que hay cierta incertidumbre, ¿no? A pesar de que no es tan elevada como se pudiera haber esperado, pues sí hay cierta incertidumbre y esto también pues, lo consideran las diversas fuentes, ¿no? Entonces, esto es dentro de lo que destaca. Hay críticas para las calificadoras y hay otros analistas que se suman o que están de acuerdo con esta visión. En lo personal, yo considero que es bastante razonable
que haya esta calificación a la baja. Muchos defienden que Estados Unidos pues no tendría por qué tener calificaciones a la baja porque el dólar es la principal divisa de reserva y de uso a nivel internacional, y que por lo tanto pues la Fed simplemente pues puede imprimir e imprimir más dinero en el caso de que tengan que pagar, ¿no? Pero aquí hay otras vertientes que este argumento deja de lado, ¿no? Por un lado, Estados Unidos ya no es la principal potencia y el dólar ya no es la principal divisa, ¿no? Este cambio este cambio de paradigma en lo que es la geopolítica global no es ninguna sorpresa. Se habla en muchos medios de un nuevo orden mundial en donde Estados Unidos ya no es la cabeza solamente, sino también hay países emergentes como China, como Rusia, como India, obviamente también países de Occidente que están en estos argumentos, pero sobre todo los estudiosos geopolíticos hablan de tres potencias principales, ¿no? China, Rusia y Estados Unidos, perdón, eh, que, que tanto sus economías como sus divisas, sobre todo el yuan chino, pues empiezan a tener cada vez más importancia, ¿no? No siempre el dólar estadounidense va a ser la principal moneda, y eso la historia lo ha determinado, ¿no? El dólar no siempre ha sido la divisa de referencia. Antes del dólar, pues estuvieron muchas divisas, ¿no? Principalmente europeas, la libra esterlina, el franco suizo, el euro propiamente, eh, etcétera, ¿no? Estos son cambios graduales que no se puede dejar de lado simplemente, eh, y por lo tanto, pues, ¿qué pasaría si el dólar, por algún motivo, ya no es la divisa, o pasa a ser no la única divisa de, de referencia a nivel global, ¿no? Ahí obviamente pues habría un shock importante en lo que sería pues el flujo monetario, ¿no? Desde Estados Unidos de América. Eso por un lado, y por otro lado, pues también considerar que el endeudamiento excesivo, el estar aumentando el tope de la deuda, el estar imprimiendo e imprimiendo e imprimiendo dinero, pues simplemente lo que implica pues es que los niveles de inflación pues no se puedan contener, ¿no? Por mucho que se trabaje, pues que no se puedan contener, que a lo mejor pase el objetivo de la inflación pase de un escalón a uno siguiente al alza, y esto es un deterioro enorme, por pequeño que sea el movimiento, en lo que sería el poder adquisitivo de la población en general, ¿no? Entonces, considero que es muy razonable que las calificadoras hagan este trabajo, eh, muy probablemente no para que haya un flujo de capitales, un cambio en los flujos de capitales, por ejemplo, de los bonos a otros instrumentos, ¿no? Eso sería un poco exagerado. Pero sí la desconfianza puede empezar a generar salida de flujos, pero sobre todo creo que las calificadoras, su trabajo también está en que haya concientización, ¿no? Un cierto tipo de contraste en el argumento, un cierto tipo de contraste en el manejo que se está llevando a cabo, y por lo tanto, pues que haya ciertos cambios, ¿no? Me parece bastante razonable y me parece necesario incluso. Entonces, eso sería como dentro de lo que más destacan estos últimos días las diversas fuentes en cuanto a relevancia. Por ahí también comentar que el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó el domingo por la noche la legislación de política interna del presidente Trump. Esta decisión se produce después de que un grupo de conservadores votara en contra el viernes. La votación, según las líneas de partido, fue de 17 a 16, con 4 republicanos votando presente. El proyecto de ley deberá ser modificado para obtener los votos necesarios para su aprobación en pleno. Cuando pase al Senado encontrará obstáculos, ya que los republicanos de esa Cámara afirman que no se aprobará sin cambios significativos. Y de hecho el proyecto o el proyecto de ley o este tema presupuestario que busca utilizar Donald Trump también ha tenido críticas de que es bastante agresivo en cuanto al gasto, ¿no? Sobre todo en ciertas áreas, ¿no? Que hoy nos vamos a meter porque ya no tenemos tiempo, pero pues sí continuaría con este aumento en el déficit fiscal o este deterioro en el déficit fiscal, y por lo tanto, pues es como la misma situación,
vista desde un choque interno, político interno en el tema de las votaciones, ¿vale? Entonces, bastante interesante esto. Eh, por ahí había algunas citas también que quería comentar con ustedes, pero pues me parece que con esta información el día de hoy podemos tener eh, pues bastante claro sobre todo lo más importante que se ha trabajado en estos últimos días en cuanto a noticias, que CNBC nos ayuda a profundizar. Vale, los mercados pues no están teniendo un golpe importante, continúan con su ascenso. Por ahí los bonos del tesoro sí subieron, pero también están deteniéndose en lo que sería la resistencia que habíamos estado analizando. El oro teniendo recuperación, ¿no? Sobre todo recuperando en la directriz que habíamos trazado, bastante fuerte, ¿no? Lo que sería la fortaleza. Obviamente este tema de incertidumbre de la calificación en Estados Unidos también suma lo que sería la protección en la inversión en el oro y algunos otros instrumentos, ¿vale? Me quiero detener aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, cuídense mucho, nos estaremos viendo en futuras emisiones y los invitamos a nuestras redes sociales, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien y muchas gracias.